Muy buenas noches, querida profe, compañeros. En esta oportunidad me tocó un tema muy importante, sumamente importante en nuestro proceso de aprendizaje y en nuestro quehacer profesional. Enfoque. Cuando hablamos de enfoque, hablamos de la acción de enfocar. La acción de enfocar es la forma de ver las cosas, de las ideas, de cómo procesamos esa información y cómo la orientamos. Cuando hablamos de ese enfoque, nos enfocamos en nuestro aprendizaje autorregulado. Sabemos que el aprendizaje autorregulado es el sistema de pensamientos integrando los pensamientos, sentimientos, acciones. Es un conjunto de lo que integra el ser humano desde la parte emotiva, desde la parte cognitiva y desde la formación de esos procesos de aprendizaje que se hacen a través de experiencias vividas. Este enfoque autorregulado lo vemos en ventajas y de desafíos de ese proceso de autorregulación. Cuando hablamos de esas ventajas, son las capacidades que tiene cada persona en ese proceso para adquirir el aprendizaje, esa habilidad que tiene de aprender a aprender. Entonces, esa es la ventaja que tenemos, que todas las personas tienen la capacidad de aprender, que cuentan con todos los recursos necesarios para hacer ese proceso eficaz. Cuando hablamos de desafíos, esos son los desafíos que nos enfrentamos en ese proceso de enseñar ese aprendizaje autorregulado. Ese desafío que nos impacta, que nos tocaría, sería aprender a desarrollar esas habilidades, ese conjunto de habilidades que tiene que desarrollar cada persona, de acuerdo a sus intereses, sus necesidades, para ese desarrollo de aprendizaje. En eso podemos ver, en esos entornos de aprendizaje, que nos llevan a esos modelos de aprendizaje que nos permite construir esos procesos para llegar a adquirir ese aprendizaje que les permite fomentar la comprensión, agarrar ese concepto, esa parte conceptual de cada individuo y que es muy importante desde la motivación. Sabemos que una persona motivada, una persona con ese entusiasmo y ese ánimo hacia ese proceso de aprendizaje, sin importar sus dificultades o carencias, se les va acercando. La motivación es una de las mayores partes en nuestro sistema del monitoreo, en la metacognición a ese proceso de aprendizaje. Como lo vemos en los ambientes. ¿Qué es ese ambiente que hace parte de ese proceso en los entornos de aprendizaje? Es ambientes de intermedia. Cuando hablamos de ese intermedia de ambientes, hablamos de dos niveles que nos permiten. El primer nivel es el análisis autorregulado. Sabemos que la autorregulación es el sistema de aprendizaje, de que cada persona tiene ese control, esa autonomía para adquirir ese aprendizaje. Esa persona tiene ese control que regula ese proceso de aprendizaje. El otro es esa oportunidad de recoger esos datos en el proceso de aprendizaje de cada individuo para fomentar el aprendizaje, buscando esos ambientes de intermedia que se dan a través de muchos recursos como los textos, las imágenes, los videos, los audios, para poder recoger esas evidencias en ese proceso de aprendizaje. Esos procesos son los que nos llevan a construir y a mejorar cada día más
el desarrollo cognitivo de cada persona, a incrementar esas habilidades expresivas, comunicativas, esa capacidad, ese sentido crítico, que es ahora el deseo de la mayoría de docentes, es la preocupación de ese conjunto administrativo que quiere que estos estudiantes, tanto estudiantes a nivel de la secundaria como universitarios, adquieran ese sentido crítico argumentativo. ¿Cómo capturar ese aprendizaje autorregulado? ¿Cómo lo llegamos a hacer? Esos procesos de aprendizaje. Sabemos que debemos integrar en ese capturar varios procesos, que está la metacognición, la autorregulación, el monitoreo y ahora ese ambiente de aprendizaje que permite que se visualice y que se procese esos aprendizajes en el arte de aprender a aprender, que es la base que permite que miremos ese manual de tecnologías y que podamos traer esa metacognición en los procesos de aprendizaje, en esos modelos. Cuando hablamos de moldear, la palabra en sí lo encierra, es moldear esos procesos. Hay personas que se les dificulta. Como hablábamos anteriormente, el aprendizaje autorregulado viene de dos formas. Una, cuando los maestros adquieren ese proceso y inducen al estudiante a través de tareas, a través de la conducta y en el entorno de aprendizaje que se da en el sistema educativo, cómo los evaluamos, no solo cognitivamente, sino también socialmente, familiarmente, en todo un entorno para poderlo evaluar. Pero hay estudiantes que presentan esos problemas de aprendizaje, que se les dificulta adquirir ese conocimiento. No quiere decir que no tengan la habilidad de aprender, es que tienen otro proceso de aprendizaje, y al tener otro proceso de aprendizaje se debe tomar otras estrategias, otras herramientas. Hay personas que hay que analizar y mirar qué procesos tienen, entonces ahí donde toca acudir a los expertos. Dice que en este proceso de autorregulación están los psicólogos cognitivos que orientan en ese proceso y en esas dificultades cognitivas, como los niños autistas, de síndrome de Down, niños con déficit cognitivo leve y moderado, o con problemas de aprendizaje, que se deben enfocar y se deben mirar cómo tratar esos procesos y hacerles un seguimiento, un paso a paso. Para eso Jeffrey, uno de nuestros expertos en estos enfoques de autorregulado, en estos ambientes de intermedia, que dice que hay que buscar una integración en todos los recursos para poder trabajar en los estudiantes estos sistemas que los mejoran, que los levantan en un proceso de desarrollo cognitivo, que debemos de tocar esos hemisferios. Como decía la compañera en clase pasada, cuando nos hizo el ejercicio de nuestros hemisferios, cerebro izquierdo y el cerebro derecho, cómo procesan la información diferentes. Hay personas que desarrollan más el cerebro derecho y poco el izquierdo. Hay personas que desarrollan más el izquierdo y poco el derecho. Pero entre todos hacen un conjunto para lograr un aprendizaje y sacar ese arte, ese estilo de aprendizaje. ¿Cómo logramos ese tratamiento? Cuando hablamos de tratamiento, Jeffrey, y estos expertos que nos hablan de cómo mejorar este aprendizaje Corian, y nos dicen que a través del desarrollo de la SRL y de la HLE, estos expertos en la metacognición, integrando el aprendizaje, el monitoreo, el proceso en que cada individuo debe de actuar de acuerdo a los estilos de aprendizaje. Sabemos que hay personas que aprenden visual, auditiva, kinéstico y escritural. Cada persona tiene un proceso de aprendizaje y cada persona el proceso es diferente, por eso dice que es individual y de acuerdo a la necesidad del participante es donde el psicólogo cognitivo introduce esa información y permite
diseñar y facultar procesos de conocimientos para que estos estudiantes también puedan fomentar ese conocimiento, como los andamios. Podemos capturar ese aprendizaje en los andamios. Sabemos que el andamio es paso por paso como la base para construir esos procesos para adquirir el aprendizaje en ese proceso. Por ello, nos llega la duda después de leer este documento de desmenuzarlo y poder hacer algo a grosso modo, un resumen y decir que estos enfoques de autorregulado, los modelos de aprendizaje autorregulado, los procesos para ese aprendizaje y capturar ese aprendizaje autorregulado, moldear el aprendizaje y buscar tratamientos, fortalecer esos ambientes de aprendizaje y capturar esas ventajas y esos desafíos que hoy como docentes tenemos. Entonces la pregunta, ¿cuál es el desafío como docentes? Es buscar los escenarios para llevar a estos estudiantes y poder visualizar esos estilos de aprendizaje y poder desarrollar ese hemisferio que tienen ellos y poder llegar a que ellos puedan desarrollar y buscar su potencial. No por nada Finlandia tiene uno de los mejores sistemas educativos porque potencializan al estudiante. ¿Cuál es el propósito del enfoque autorregulado? Es crear estudiantes críticos con sentido de pertenencia, que busquen y se apropien de ese aprendizaje, que se apropien, que se desmanden, podría yo decir, a buscar ese aprendizaje, que se tomen ese propio control activo, motivacional, y eso depende del docente, que llevemos a esos estudiantes a ser motivados y a buscar ese aprendizaje y a explorar más allá y romper esas barreras que tienen mental y cognitivamente los estudiantes para borrar que no pueden. Entonces buscar esos estilos y poder desafiarlos a que ellos puedan poner metas, a que ellos puedan autoformarse en prepararse. ¿Cuál es el desafío de los estudiantes entonces? Es que ellos se apropien, tomen control activo de su motivación, de su proceso de aprendizaje y busquen ese conocimiento, se autoformen y que lleven ese aprendizaje de una manera subjetiva, que es de acuerdo a esas experiencias subjetivas que los lleven a las vivencias de ese proceso de metacognición de acuerdo a esas experiencias. En este proceso, para que ellos puedan ir más allá y puedan tener un aprendizaje único y autónomo. Entonces es buscar ese aprendizaje, es desafiarnos y buscar en ese proceso. Por eso quiero que vean este video que nos alienta totalmente en cómo podríamos educar a nuestros estudiantes y cómo podemos ver esa educación desde otra perspectiva de vista, ¿no? Nosotros como educadores queremos que nuestros estudiantes sean críticos con un sentido autónomo de esa educación y es por eso que con este video completaría como ese sentir. Trabaja básicamente para dos objetivos. El primero es transmitir los conocimientos fundamentales sin los cuales no puede operar el pensamiento. El segundo es enseñar a pensar, a distinguir puntos de vista y ser capaces de sacar conclusiones de manera autónoma. En otras palabras, utilizar la información para obtener conocimientos nuevos, tomar decisiones y resolver problemas. Esto es lo que hace un pensador crítico. ¿Te has preguntado por qué seguimos memorizando información en las salas de clases cuando los conocimientos están en todas partes? En una economía cada vez más integrada y que exige trabajadores que puedan trabajar con el conocimiento más que retener, se hace necesario procesar y evaluar grandes volúmenes de información que hoy se encuentran disponibles a través de muchos canales. Se estima que a través de Internet, en unas pocas horas, generamos la misma cantidad de información que creó el mundo desde la primera civilización hasta el 2006. Aunque esto incluye información duplicada,